Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca, Perú. Mi nombre es Zoraida Rengifo. Vamos a hablar de cine y justamente porque acaba de estrenarse una película nacional muy esperada por todos, que es El Corazón de la Luna, tengo acá al director Aldo Salvini, con el que vamos a conversar. ¿Cómo estás, Aldo? Hola Soraya, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Gracias por la invitación. La Gracias a ti expectativa por de cómo le estar va la acá. película. Sí, exacto. Ah, Gracias a ti por estar acá y bueno, un poco para que las personas puedan conocer. Cuéntanos un poco de qué trata, ¿no? La película, El Corazón de la Luna. la película habla sobre un personaje que interpreta Aide Cáceres, no tiene nombre. Hay gente que le dice M porque en el guión estaba escrito M para poder saber a quién nos referíamos, ¿no? Además, también era para abreviar un poco a la hora de la escritura, no estar poniendo anciana, mujer, ¿no? Bueno, tiene nombre, entonces yo le puse M, igual a la hormiga le puse H. Este, entonces, el único que tiene nombre en la película es el robot, que se llama Jaguarbot, pero que se lo puse después de la película. No, durante la película no. Entonces, esta película habla sobre esta mujer que vive en los márgenes de la sociedad. O sea, no es que viva fuera de la ciudad, vive dentro de Lima, pero en los márgenes, o sea, es una mujer apartada, digamos, socialmente, por sus problemas mentales, por la pobreza, la miseria en la que vive, ¿no? Un poco ella en el recorrido que tiene día a día se encuentra una hormiga y empieza a criarla. Como si fuera su Y hija. ahí es como si fuera así, ahí deposita todo el amor, digamos, porque es una mujer sola, vive una soledad terrible, como muchas personas, un tipo de soledad no deseada, digamos, pero no buscada posiblemente, por una tragedia en su vida y deposita en este pequeño ser eh, toda la carencia que ella tiene, ¿no? La empieza a criar y bueno, en su recorrido por Lima tiene un encuentro con un robot y ahí se desencadena, digamos, toda esta historia, ¿no? Yo quiero comentar que vi la película en la función de prensa con muchos colegas. Estaba muy ansiosa de ver tu último film, pero también quiero comentar que siempre he visto tu filmografía, sobre todo desde los cortometrajes en los años 90, ¿no? Este, quiero opinar sobre eso, de que me parece el trabajo más personal que he visto. No sé si compartes esta opinión, no sé cómo te sientes con este largo, o si es una apreciación muy subjetiva de mi parte. No, sí, yo también lo veo como algo muy personal. Es un regreso, digamos, a los cortos que yo hice en los años 90. Se emparenta mucho por el tipo de personaje. Incluso creo que te lo había comentado también antes, del día de la conferencia. Me hacía acordar un poco a... Yo veía a Aide Cáceres maquillada de este personaje, caracterizándole, y me parecía la mamá del Capitán Neptuno, ¿no? Que lo interpreta Aristóteles Picho, además que físicamente también se parecen. Y sí, es una película que yo creo que muy personal. Yo tuve la suerte de contar con la Universidad de Lima, o sea, Gerardo Arias fue el gestor de esta no, o sea, no de la idea, porque yo tenía la idea, él me dijo que me pidió, en su momento él era el director de CREA, que es la productora de la Universidad de Lima, que él fundó, y me pidió proyectos, le presenté 2 o 3, me parece, y escogió este de acá, que se llamaba Perro Negro en su momento. Lo presentó a la universidad y después de mucha chamba, digamos, él pudo hacer que este proyecto se apruebe. Y eso te estoy hablando, yo lo empecé a escribir en el 2009, creo, y eso fue con Gerardo Arias fue en el 2015, y luego ya la batuta la tomó Julio Huizar y Macarena Coelho, la productora ejecutiva y la productora general de la película. Y bueno, como decía, tuve una suerte muy grande que la universidad apoye el proyecto, crea, y que tanto los productores, o sea, tanto Gerardo como Julio y Maca me hayan apoyado totalmente, ciegamente, para poder realizarla, ¿no? O sea, nunca hubo ningún tipo de objeción, ningún tipo de no, de, oye, ¿qué estás haciendo? Todo lo contrario, era como, Uh -huh. había una incentivación para hacer algo muy,
muy, algo muy particular, ¿no? Y al No, final creo que se logró. sí, totalmente. Además, esa era una de mis preguntas, ¿no? ¿Cómo logras que con tu largometraje sea, además, entiendo, la primera producción de CREA, ¿no? De la Universidad de Lima, con lo que nos estás comentando. Pero esta producción no solo es, digamos, el sello de toda tu filmografía, esta mezcla constante de géneros fantásticos, surrealistas, ¿no? Exagerados, a veces me recuerda a Fellini, sino el hecho de también meter algunas, técnicas que en el cine nacional no se ha visto mucho, como el stop motion, ¿no? ¿Cómo es que tomas esta decisión tan importante? En el guión ya, el guión ya estaba planteado esto de este programa que, que es protagonizado por ese robot de Warbot, Ujú. que es una especie de Ultraman peruano, digamos. Sí. Yo de niño era fanático de Ultraman y, bueno, metí este programa que sale en el guión y él se pelea con monstruos. Luego en el camino ya en la preproducción decidimos que pues, hablamos con muchas personas para ver cómo sería lo mejor para poder lograr estos monstruos y estas peleas que hay ahí. Y incluso se habló de 3D, pero el 3D a mí no es que tenga algo en contra del 3D, pero prefiero algo más artesanal como el stop motion. Eddie Mérida construyó los monstruitos, son de este tamaño más o menos. Él los construyó en base a unos dibujos que yo le había dado. Y el stop motion lo hizo Juan Carlos Yanagura, que es un capo, el pata, se demoró como creo que 3 meses animando cuadro por cuadro. Lo que pasa es que nosotros ahí habíamos grabado en croma al robot, que lo interpreta Bruno Balbuena, y no, o sea, el robot es una persona metida en una escafandra ahí, no es 3D, y grabamos en el estudio de Crea con fondo verde y una persona que es César Chirinos, que además era también el coach de Bruno, del robot, para los movimientos, él vestido totalmente de verde y haciendo los movimientos de estos muñequitos, de estos monstruitos, saltando, haciendo cosas así, para que después Juan Carlos pueda copiar esos movimientos cuadro por cuadro, ¿no? Entonces el resultado es bien bacán porque queríamos dar una estética bien ochentera, ¿no? A esto, que es más o menos en la época que esta mujer veía este programa y que luego ya se le presenta en este cruce de realidad y fantasía. Entonces por eso tiene una estética así bien ya trucha, entre comillas, ¿no? Sí. Entiendo además, un poco leyendo todos las personas que están involucradas en esta película, que tú ya tenías las cosas muy claras, ¿no? O sea, visualmente lo que querías, estos personajes también ya los tenías completamente diseñados. Y me dices de que el proyecto empieza desde el 2009, si me equivoco. ¿La idea en sí era, digamos, la misma que ha terminado siendo o empezó siendo otra cosa? Yo quería hacer un corto. Ujú. La idea que sí siempre fue es que, lo que yo sí siempre quise era que iba a ser o sea, un corto que era sin palabras, ¿no? Yo siempre quise hacer una película sustentada en lo que era la imagen y el sonido, ¿no? No en la palabra hablada ni en la palabra escrita. Entonces luego empecé a escribirlo y poco a poco fue creciendo la historia y dije, bueno, la convertiré en largo, la presenté al Conacine, al DAFO, que era el Conacine, no pasó nada ahí, y luego ya apareció, como digo, Gerardo Arias, en fin. Este, y no, sí, el guión mutó mucho en el tiempo, porque como te dije antes, se llamaba Perro Negro. Ujú. El Perro Negro se llamaba porque en ese guión intervenía un perro negro que esta mujer se lo encontraba, un perro muerto, que yo había visto al llegar a grabar una telenovela. Me bajo del taxi y lo primero que me encuentro es una perra negra que yo siempre veía por ahí, muerta, pero con una bolsa en la cabeza, Ya, qué como si fuerte. la hubieran como si la mafia la hubiera asfixiado, una cosa así. Y me quedé, en verdad, bastante choqueado y la metí en esa historia, ¿no? Pero luego ya cambiando, es más, bueno, hay un personaje, un monstruo, que no era un monstruo, sino era un loco de la calle que se convirtió en una especie como de diablo, ¿no? Y eso fue también mutando, saqué al perro,
a este loco lo convertí en una especie de diablito, pero fue pasando por varios monstruos, hasta que quedó este diablo que interpreta Mirta Urbina, que es una imagen, en verdad, porque también era una cuestión de presupuesto, y lo convertí en eso porque además cuando yo termino el guión técnico empiezo a trabajar siempre un guión, perdón, cuando termino el guión literario empiezo a escribir un guión técnico que trato de hacer que sea lo más específico posible, pero ahí también muta mucho la historia. O sea, siempre me pasa. O sea, lo mismo que yo he escrito lo vuelvo a replantear, pero ya hablando cinematográficamente, técnicamente, porque en el guión literario yo no pongo ningún tipo de acotación de cámara, de nada de eso, ¿no? Trato que sea muy específico, sí, en la cuestión de personajes, de acciones, para que el actor, a la hora que lo lea, tenga muy claro a lo que yo quiero, a lo que estoy viendo, y también para la gente de producción, para el desglose, ¿no? Esta decisión que tomaste de hacer finalmente un largometraje que se sosteniera en las imágenes, incluso en el sonido, la banda sonora, pero no en los diálogos, a mí, o sea, me da la impresión de que has logrado una película muy, muy, muy fuerte en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y justo quería referirme un poco al trabajo de Micaela Cajogaringa, que entiendo, bueno, ella ya tiene toda una trayectoria, pero quería saber cómo habían amalgado los trabajos, porque también tengo entendido que a ti te gusta decir dónde va la cámara, más o menos cuál va a ser el ángulo de las tomas, cómo habían empatado, cómo se había hecho esta sinergia entre ustedes. En los 90 había trabajado con ella en un corto, entonces digamos que ella sabe cómo trabajo. Sí, sí, yo sí soy de los que deciden dónde va la cámara, el lente, los movimientos, porque creo que esa es la chamba del director, no es que no crea o no confíe en el director de fotografía. Sé que hay directores que se apoyan y que está bien y que hacen el guión técnico junto con él. Mi método de trabajo no es así. Y después hicimos las dos de Django, entonces ella sabe a lo que... Ella es una profesional, aparte de ser una gran artista, es una gran artista, Sí. es una profesional, entonces ella ha trabajado con diferentes directores, con un montón, y obviamente ella se acopla a lo que ese director o directora busca y su estilo, ¿no? Ujú. Entonces es la manera que yo tengo de trabajar y ella la respeta perfectamente, no se araña para nada, nunca he tenido conflictos con ella. Trabajar con ella, en verdad, aparte del resultado final que es increíble, es un placer, en verdad. Y es Es un placer una, también lo que se ve en pantalla, ¿no? Con respecto a su sí, o sea, el trabajo. trabajo que hace Micaela es increíble. Como te digo, es una pintora, una artista, una gran artista. Es una pintora. Y, y trabajamos bien también con Hiromi Shamogukuro, y es la tercera vez que trabajamos los tres juntos, que es la directora de arte, y también es recontra, capa, súper artista, aporta un montón al mundo, entiende muy bien, tiene mucha sensibilidad también. Entonces, yo creo que va a sonar un poco, hacemos un buen trío, pero, pero, pero profesionalmente. Y a eso se suma también, ponte, la música de Karin De eso quería hablar. Zielinski. De eso quería hablar porque eso ya es un tema aparte. Yo personalmente estoy enamorada del diseño de sonido, de la banda sonora. Sí, Es una cosa que además sabe dónde entrar, sabe sí, el nivel. Eso no es muy común y me van a matar en el cine nacional. O sea, he visto muchas películas, pero no son la mayoría que respetan, digamos, un lenguaje también dentro del diseño, ¿no? La intensidad de la música cuando debe entrar, el sonido ambiente a veces es muy fuerte. En esta película está muy cuidado, ¿no? Y tiene que ver con el trabajo de Karen Zielinski justo que vas a comentar. Cómo fue el proceso con ella? es la tercera vez también que trabajo con Karin. Trabajamos en la 2 de Django. Yo no la conocía, ella sabía que hacía música y me habían hablado muy bien de ella. Y en verdad es recontra capa, ¿no? Es muy capa, ¿no? Y la música, las dos músicas de Django que hizo a mí me encantaron. Y esta acá o Una sea, maravilla. me conmueve mucho la música de esta película, mucho. Creo que conversa mucho, transmite mucho o sea, lo que no dice Cáceres en palabras lo dice la música. Sí.
Sí. Y todo el trabajo sonoro, el director de sonido, es el sonido directo lo hizo John Figueroa, que es un capo también, y es recontra capazo, y la voz de sonido, el armado de bandas, toda esta cosa que se escucha se hizo en Chile, Mauricio López de Filmo, Ujú, y él también hizo una chambaza, ¿no? Me parece que es porque obviamente ese sonido tiene que hablar también, ¿no? Tiene que ujú, transmitir todo este mundo subterráneo de la mujer, claro. todo así. Esa es, digamos, la parte formal de la película, que está muy bien vestida, que está muy bien realizada, pero quiero hablar de lo más importante, ¿no? Estás presentando un film que a mí me parece profundamente dramático, con una sensibilidad muy femenina, siendo tú hombre, tengo que decirlo porque soy mujer, y me llama la atención, porque está expuesto a través de la figura de D. Cáceres en una serie de dimensiones, vuelvo al tema femenino y sobre todo al tema maternal, ¿no? Con esta carencia, con este trauma, con esta soledad que has mencionado, pero llevado y sostenido a lo largo de todo el film sobre ese punto, ¿no? Que además subyacen, como comentamos también en el foro la vez pasada, temas sociales que siempre tú tienes ahí, ¿no? Como el tema de la pobreza, la indigencia o la misma demencia totalmente abandonada en una persona de la tercera edad. O sea, es completamente dramático, a pesar de que tiene un tinte fantástico el film, ¿no? ¿Cómo fue, en principio, construir este personaje? ¿Cómo fue el trabajo con Aide? ¿Y a qué te remitiste tú en lo más personal o en lo más interno para poder construir o mostrarnos esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que me has dicho, en verdad, justamente ayer, que fue la primera, me lo estuvieron comentando también, esto de que, de que la película aborda un tema muy, o sea, no un tema, sino me refiero, porque el tema es más universal, creo que eh, va más allá de los géneros, pero sí hay una sensibilidad muy Muy femenino. femenina, digamos, Claro. o sea, desde el punto de vista de esta mujer muy maternal también. Eh, Creo que tiene que ver, no sé, perdí a mi padre muy niño y mi madre nos crió a mi hermano y a mí sola, entonces creo que por ahí viene, ¿no? De repente Ah, haber visto a mi madre, es más, hay cosas del personaje que son de mi madre, el temblor de las manos, algunas cosas que yo le dije a Aide que las acople justamente por la imagen de mi madre, ¿no? Y creo que por ahí viene posiblemente eso. Trato de no racionalizarlo en todo caso, sino dejar que brote, pero sí es una película que toca más a las mujeres que a los hombres, en general. O sea, sí, no quiere decir que no hayan hombres que no se sensibilicen con la película, pero más los comentarios que yo recibo son más del lado de las mujeres, lo sienten mucho más, creo que entienden más todo el rollo de la película. exacto. Y casualmente, porque creo que es una casualidad, no es que haya sido así, o sea, en verdad, si tú ves los créditos, básicamente es una película hecha por mujeres, ¿no? O sea, ahí de los créditos principales, el productor, el sonidista, los dos sonidistas y yo, Claro. ¿entiendes? Ahora, cuando tú decides ponerle el corazón de la luna, porque a mí me remite también al tema del maternal, ¿no? O sea, el corazón de la luna, la luna normalmente nos habla un poco también de la esencia femenina misma de la naturaleza, ¿no? Entonces, es esa referencia, ¿verdad? Yo le puse el corazón de la luna porque estructuré la película en base a las fases lunares. Mm, Es, los, es digamos, una semana en la vida de esta señora, desde la luna nueva, todo el proceso, todas las fases, hasta de nuevo cuando ya la luna desaparece, ¿no? Este, Se lo puse por eso, se lo puse creo también porque uno de mis primeros cortos que yo hice en la universidad se llamó El llanto de la luna, que es del 87. Es un corto que se ha perdido, creo que no hay mm, copia, que se llama El llanto de la luna. Y y también porque la última película de Fellini se llama La voz de la luna. Y porque el personaje de Roberto Benigni, que es el protagonista de esa película, se apellida Salvini. Entonces, y está enamorado
de una demente que se llama Aldina, Alda. ¿Es en Entonces, serio? sí, y es un par de locos, además es un par de locos la película. Entonces, bueno, no sé, creo en las casualidades y no es que me esté comparando con Fellini, pero amo todo su cine, ¿no? Claro, claro, sí, no. Lo amo de una manera es demasiado, entonces creo que es uno de los grandes cineastas de la historia, sino uno de los grandes artistas de la historia, no solo del siglo pasado, ¿no? No solo del Esta, siglo es- pasado. por supuesto, esta relación que hay entre el personaje de Cáceres y Jaguar Wood está basado, o sea, pero yo le he dado muchas vueltas a este vínculo, porque finalmente pues claro, es un personaje fantástico, pero relaciona directamente con una época de nostalgia, de felicidad, incluso la conexión con el mismo hijo, ¿no? Pero se convierte en una suerte de protección, eso es lo que me llama la atención, como que ella siempre tiene que recurrir hacia él, ¿no? Incluso hacia finales de la película. Eh, ¿Cómo lo concebiste? Yo creo que eso va, o sea, estaba en el guión, y en el guión técnico también, pero creo que se va formando a la hora que vas grabando, que vas armando ya la puesta en escena y empiezan a relacionarse ya los personajes. Entonces, el personaje de Yaguarbó, lo que pasa es que cuando ya claro, lo has pensado todo, pero ya cuando lo ves al actor metido en este traje, a Bruno Balbuena haciendo los movimientos, y él, yo creo que ha hecho una chamba muy hermosa porque en verdad le da unos movimientos, le da una cosa, siendo un personaje que no tiene gestos ni nada, ¿no? Claro, Y sin embargo hay algo ahí en él naturalmente. que sí, que lo logra muy bien y hay mucha gente que sale, digamos, como que enamorada del personaje, ¿no? De Jaguar Bot, ¿no? Porque sí hay esa cosa de protección de esta Mm, mujer que está buscando a alguien que la pueda cuidar, ¿no? claro, Porque está claro, totalmente sola, ¿no? Y yo cuando veía la película, cuando la grabábamos, decía, a su madre, parece que estuviera enamorada, ¿no? claro, Hay un momento claro. que lo mira con una cara no solamente de ternura, agradecimiento, sino como si, como si la Amor. tía estuviera enamorada de amor, ¿no? Y no está mal, ¿no? Y de alguna manera también, o sea, no lo pensé así, pero por ejemplo, a ella siempre se le cae el zapato, es un leitmotiv dentro de la historia porque tiene que ver con el final. Ujú. Y cuando se le cae el zapato, y él se lo pone, yo se lo marqué porque se lo ponía, pues no, porque le ayuda, pero en verdad cuando lo ves parece que fuera el príncipe poniéndole la taba a Cenicienta, una Cenicienta más pobre, o sea, pero eso sale en el momento, ¿entiendes? En el rodaje, por más que esté en el guión, pero claro, no lo piensas de esa manera y las Ujú. cosas se van formando, ¿no? Eso es lo bonito pues del cine, del arte en general, ¿no? Que las cosas brotan de una manera que uno no espera y creo que un poco la magia de todo esto, ¿no? El Corazón de la Luna ha recibido muchos premios en Londres, en Brasil, en Boston, en Sydney, y viene además, como dije en un principio, siendo la seleccionada para representarnos en los premios Oscar. ¿Podrías hacer una invitación, Aldo, para que vayan al cine? El día de ayer se ha estrenado y como ya todos sabemos, este fin de semana es muy importante, ¿no? Para determinar el tiempo que se quede en taquilla. Sí, vayan a ver El Corazón de la Luna, ya está en los cines, en varios cines, tanto en Lima como en algunas regiones del país, en otras ciudades. Es importante, como dices tú, este primer fin de semana y la semana, pero el primer fin de semana es crucial para cualquier película, sobre todo para las películas peruanas, porque si no cumples un cierto número de personas, te empiezan a sacar de las funciones y te sacan al final de las salas. Es un negocio, o sea, es así está hecho y bueno, es así. Pero sí, o sea, ojalá que la gente que vaya a verla conecte con la película y puedan entender de lo que está hablando y de todos los sentimientos que tiene, ¿no? Y que de alguna manera también, siendo una película dramática, la pueden disfrutar también, ¿no? Y que vean el trabajo superlativo de Cáceres, ¿no? Un trabajo superlativo de Aide Cáceres, un trabajo espectacular de tu parte como director, de todo el equipo y bueno, yo de verdad quiero recomendarla. Estoy muy contenta con lo que he visto, tenía muchas ansias de verla
y no he quedado para nada decepcionada, así que vayan al cine. Muchas gracias, Aldo, por esa entrevista, muchos éxitos con la pela y en todo lo que emprendas, y nosotros nos vemos el próximo viernes. Gracias.